Estamos de regreso y vamos con lo anunciado. Por supuesto, está aquí en nuestro estudio el señor Gerardo Tábara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Señor Tábara, ¿cómo está? Un gusto estar con ustedes. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar esta jornada informativa, esta entrevista, por supuesto, hablando de muchos temas, aquel que seguramente, bueno, nos preocupa y es de relevancia, la reforma electoral. Hemos empezado una semana positiva, al parecer, ¿no? La nueva presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, la congresista Úrsula Letona, ha sido clara en sus palabras, ha dicho pues que los políticos tienen una deuda con el país y que la reforma es una de esas deudas. Sí, sin duda. Es una deuda que tiene el Congreso con el país, no solo este Congreso. Ya desde el periodo anterior, la reforma electoral estaba siendo impulsada por una plataforma que constituimos con los 3 organismos electorales, Transparencia, el Consejo de la Prensa Peruana y otras instituciones, y el Congreso anterior dejó una deuda bastante larga. Este Congreso inició con muy buen pie, conformando un grupo de trabajo que lideró la congresista Donaire, y luego la Comisión de Constitución, bajo la conducción del congresista Miguel Ángel Torres, puso a debate en las últimas semanas los dictámenes y las iniciativas. Se aprobó un primer dictamen que modifica el cronograma electoral, que es muy importante, ¿verdad? Es la base, ¿no? Es la base, claro. El Jurado Nacional de Elecciones, se necesitan digamos esos plazos, que sufre el cronograma actual porque se superponen plazos, en fin, los actores políticos padecen de esa situación y entonces organizarlo está muy bien. Y se ha avanzado con predictámenes sobre financiamiento de la política. Por eso yo comparto tu opinión en el sentido de que las expresiones de la congresista Úrsula Letona, que es, digamos, voceada, mientras no se oficialice, no lo es, pero al parecer va a tener a cargo la presidencia de la Comisión de Constitución, ha señalado que este tema, el del financiamiento, será prioridad durante su gestión. Y creo que hace bien en plantearlo de esa manera, porque en un contexto en el cual estamos viendo cómo es que la corrupción ha afectado de manera tan pero tan grave diversas capas de la gestión pública hasta el nivel más alto de gobierno, pero también a nivel de gobiernos regionales y de gobiernos locales y del financiamiento de los partidos políticos, y tenemos también la amenaza que significa el dinero del narcotráfico, de la tala ilegal, de la minería ilegal, de la extorsión o de la trata de personas. No darle prioridad a la regulación sobre el financiamiento de campañas electorales y de partidos políticos sería como no querer ver una dura realidad que afecta a nuestro sistema político. Por eso es que de Transparencia compartimos y saludamos esa expresión de la congresista Letona y estamos muy dispuestos a seguir colaborando para que ese debate sobre financiamiento de la política se convierta en una ley que mejore la actual de manera sustantiva, no solo con algunas y en términos partes, más exactos, sin vacíos, ¿no? Exactamente, exactamente, sin vacíos, con normas mucho más estrictas para impedir o por lo menos reducir al mínimo posible el riesgo de penetración de dinero ilícito y para sancionar de manera efectiva cuando se recibe dinero mal habido, cuando no se reporta a OMPE los dineros de los partidos o de las campañas, cuando no se recibe el dinero por el sistema financiero o bancario, cuando no se identifica a los aportantes de los partidos y de las campañas electorales, que son algunos de los temas fundamentales. De manera que creo que en eso además compartimos el interés con el Jurado Nacional de Elecciones, con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con RENIEC y lo que es más importante todavía, con la gran mayoría de peruanos y peruanas que están esperando un cambio significativo en la legislación electoral. Por supuesto. La congresista Letona además ha dicho algo que es importante, ¿no? No se van a tocar temas coyunturales, sino de fondo,
¿no? Y ahí entran pues el financiamiento, ¿no? Ha hablado también sobre las cuotas de participación, el voto universal versus el preferencial, que bueno, va también ligado directamente pues con cómo están funcionando los partidos, ¿no? Porque el partido no solamente es el dinero con el que funciona y con el que se forma y con el que lanza el candidato, sino también cuáles son las reglas de participación. Sí, sin duda. Yo creo que hay, además del tema del financiamiento, que tiene que ser abordado de manera seria, y con una reforma profunda, da para mucho el tema del financiamiento, ¿no? Y que tiene que ser aprobado además con prontitud, porque tenemos elecciones prácticamente dentro de un año. Si uno camina, como lo hacemos nosotros, por el país, se encuentra ya las pintas, en Lima también, de los candidatos municipales. Ya las agrupaciones se reúnen, ya están trabajando. Ya se están anunciando las candidaturas. Y entonces las elecciones regionales y municipales del 2018 necesitan mejores reglas en materia de financiamiento. Ese es uno. Un tema que consideramos muy importante y esperamos que el Congreso lo tome también así, es el de los requisitos para ser candidatos. Mira, nosotros tenemos actualmente alrededor de 20 autoridades o exautoridades regionales y municipales que están en prisión, cumpliendo condenas o con prisión preventiva por delitos de corrupción que cometieron en el ejercicio de su función de gobernante. Está del Callao, de Tumbes, de Ancash, de Abancay, de Apurímac, en el portal de transparencia, perdón, hay incluso un mapa, sí, en el ¿no? portal que de reporta quiénes son esas autoridades. Y fíjate que el mapa no alcanza a mostrar todos los casos. En el mapa tratamos de mostrar lo que llamamos los casos emblemáticos, es decir, que permiten una ilustración. Claro. Nos quedaría chico si pusiéramos todos los casos que existen, ¿no? Pero entonces la pregunta es, una persona que está purgando prisión preventiva, acusada de lavado de activos o de corrupción, ¿puede ser candidato a gobernador regional o a alcalde provincial el próximo año? Según la ley vigente, sí puede, pero no debería ser así, ¿verdad? Una persona que, siendo gobernador regional, cometió delitos de corrupción, fue a prisión, salió de prisión, ¿puede volver a ser gobernador regional? Nosotros pensamos que no, que la ley tiene que ser mucho más estricta. La legislación peruana es de las más laxas en América Latina con relación a requisitos para ser autoridad. Prácticamente lo único que se pide es tener una edad mínima. 18 años para ser regidor, 25 años para ser gobernador, congresista, 35 años para presidente de la República. Pero nada más. Lo que estamos planteando es que se establezca también requisitos que tengan que ver con la idoneidad ética, en este caso expresada a través de los antecedentes judiciales. Entonces, si el señor César Álvarez, ex gobernador regional de Ancash, está con prisión preventiva, acusado por corrupción, acusado por asesinato, aunque no tenga todavía una condena firme, debería estar impedido de ser candidato. Y sin embargo, ya en Chimbote están recogiendo firmas para inscribir la candidatura del señor César Álvarez para el 2018. ¿Entienden la situación? El señor Alex Curi, ex gobernador regional del Callao, tiene condena por corrupción, por 5 años, pero una condena que está en apelación. Según la ley actual, él podría ser candidato. Nosotros pensamos que la legislación tiene que cambiar para poner una barrera mucho más alta que impida que este tipo de personas vuelvan a postular, por lo menos durante un periodo largo después de haber cumplido su condena. Bueno, ¿no? y está mencionando usted, señor Tábara, casos conocidos, es decir, los televidentes no están siendo sorprendidos. Lo que sorprende muchas veces es porque exigimos una mejor clase política, la demandamos, ¿no? Está en nuestro deseo y es más, los peruanos reconocen que uno de sus principales problemas como nación es la corrupción. Sin embargo, a la hora de emitir el voto, no buscamos, no conocemos a nuestros candidatos. Sí, ahí hay un punto que tú señalas que es muy importante, porque la legislación puede darnos un mejor marco normativo. Y hacia eso apuntamos, claro, y esa es responsabilidad del Congreso. Que esté en la base. Esté en la base, efectivamente. Eso es una responsabilidad
fundamentalmente del Congreso de la República y queremos colaborar con esa responsabilidad. Hay una responsabilidad de los partidos políticos y de los movimientos regionales, a quienes nos ofrecen como candidatos y como candidatas. ¿Con qué mecanismos deciden quiénes los van a representar en las elecciones? Hay un proceso de democracia interna. ¿Participan los miembros, los afiliados de un movimiento regional o de un partido político para decidir quién va a ser el candidato a alcalde también o a es parte de las gobernador propuestas de regional? reforma. Es un tema importante a discutir. Y luego se busca información sobre los antecedentes tributarios, penales, judiciales, policiales de estas personas. No solo el plan de gobierno, no solo las propuestas. No solo. ¿No? Pero además, fíjate, el Jurado Nacional de Elecciones tiene a su cargo una herramienta que es muy útil, que es la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Dado por ley el 2016, perdón, y se le asignó al Jurado Nacional de Elecciones esa responsabilidad. El año pasado, el Jurado Nacional nos informó qué partidos habían hecho uso de la ventanilla. Es decir, yo quiero saber si Mirta, perdóname que te tome como ejemplo, claro. Quisiera que Mirta sea candidata en mi región. Ok, bueno, vamos a averiguar cuál es el historial de Mirta. Puedo ir al Jurado Nacional de Elecciones como partido político responsable y serio y decir, quiero que me dé información sobre los antecedentes de la señora Mirta. Bueno, pero si el jurado, si no se los pido, no puedo luego decir, yo no sabía. Porque allí está la herramienta. Y ahí está el grado de responsabilidad del que se habla. Y el jurado lo que nos mostró el año pasado es que no todos los partidos políticos habían hecho uso de esa herramienta que el Estado está poniendo a su servicio. Y luego, aún más allá, está la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, el elector. Ok, Gerardo, tienes toda la información sobre los candidatos. ¿La usas? ¿Visitas las hojas de vida que están en el portal del jurado? Transparencia tiene el Verita, que es una herramienta para conocer a los candidatos. ¿La buscas? Hay observatorios. La prensa la difunde. Ok, ¿utilizas esa información? ¿Tratas de enterarte sobre quién es quién de los candidatos? ¿O simplemente a última hora vas y votas según la simpatía que te generó, algo que le escuchaste, lo que te dijo el amigo por ahí? Hay una campaña en México, había una campaña hace 2 años en el marco de elecciones en un estado de México que decía, un buen amigo no te dice por quién votar. Que era muy interesante. Es decir, no estés esperando preguntarle a tu buen amigo, oye, ¿por quién voto? O sea, usa tu propio criterio, usa tu información. Y si tú eres un buen amigo, no le digas al otro, mira, yo creo que debes votar por Juan o por Juanita, ¿no? O por Juan o por Juana. No, dile, busca información, aquí está, y forma tu propio criterio. ¿Qué es lo que trato de decir? Que si bien hay una responsabilidad del Congreso para dar un marco legal mejor, hay una responsabilidad de las organizaciones políticas para ofrecer mejores candidaturas, hay una responsabilidad ciudadana para informarse, para formar un propio criterio y tomar una decisión seria, responsable. Porque aquel a quien vamos a elegir, aquella persona a la que vamos a elegir para que sea nuestra gobernadora, nuestro gobernador, alcalde o alcaldesa, o regidora o regidor, va a tomar decisiones que afectan mi vida y la de mi comunidad, la del colectivo en el cual vivo, distrito, provincia o región. De manera que cuando hablamos de reforma electoral estamos hablando de temas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, y no por de ello, cosas extrañas. Desde el Jurado Nacional de Elecciones hay este esfuerzo también por llegar a la población en general, ¿no? Y que la reforma electoral sea adoptado como una reforma, como usted ha mencionado, ¿no? Para la convivencia, para el día a día, para tener esas autoridades que tanto deseamos. Y bueno, lo hemos visto en diferentes ámbitos, porque la educación también, por supuesto, es un objetivo detrás de la reforma, ¿no? Educar a la población, que sepa de qué trata, lo hace Transparencia, lo hace el Jurado Nacional de Elecciones en diferentes diálogos, debates, promoviendo espacios de discusión y espacios para compartir esa información. Sí, y también, fíjate, promoviendo la participación de jóvenes, varones y mujeres en tareas de educación ciudadana, de información electoral, de observación electoral. Transparencia acaba de lanzar una nueva convocatoria para la Red Nacional de Voluntariado.
desde hace 23 años en que se formó Transparencia, creó una amplia red de voluntarios y voluntarias en todo el país, que cada vez se ha ido renovando. En los últimos años se incorporaron chicos y chicas desde tercero de secundaria, desde los 15 años de edad, que aunque no votan, hacen el ejercicio de verificar las condiciones de elección en su colegio. Y hacen entonces la experiencia cívica de ejercer un derecho fundamental, que es el derecho al voto. Esa energía que tratamos de movilizar a través del voluntariado busca no solamente darnos cuenta de cómo se realizó ese proceso electoral, busca formar ciudadanía, busca educar en ciudadanía, dar oportunidades para el ejercicio de derechos desde los más jóvenes, que luego pueda continuar y traducirse cuando uno llega a la adultez también, y entonces favorezca mejores relaciones de comunidad y de respeto entre unos y otros, ¿no? Y se pone de manifiesto además claramente que existe interés, ¿no?, en la política más allá del desánimo, ¿no?, o descontento que pueda haber en general. Sí. Yo creo que el joven que se acerca a la política lo que quiere es un cambio, ¿no? Sí. No necesariamente para ser candidato a algo, ¿no? Puede ser como voluntario, como bien ha dicho, sí, pero claro, quiere cosas distintas. Nos quedan un par de minutos nada más, señor Tábara. Me gustaría ya para finalizar, ahora que va a empezar, ya empezó la siguiente legislatura, ¿cuáles serían pues aquellos primeros temas en miras justamente las elecciones que están ya ahorita en octubre, bueno, del 2018? Bueno, mira, hay un tema que es muy importante. Esta semana debe definirse el cuadro de comisiones. Es decir, vamos a saber qué congresistas van a integrar qué comisión. Así es. Desde Transparencia hemos hecho una propuesta desde hace 2 años. El año pasado la presidenta del Congreso, Luz Salgado, la hizo suya para que los y las congresistas se mantengan en las mismas comisiones por lo menos 3 años consecutivos, lo cual le daría especialización en el trabajo. Tomando como ejemplo también lo de reforma electoral. Empezó en la legislatura pasada, empezó en la Comisión de Constitución bajo la presidencia de Miki Torres, esperamos que continúe bajo la presidencia de quien le corresponda, que sería la congresista Úrsula Letona, según lo que se ha anunciado, ¿no? Y entonces, si toda la comisión cambiara, casi sería como empezar de cero. Si se mantuviera, no necesariamente el 100%, pero digamos el 70% de los miembros de la comisión, entonces hay continuidad. Nos parece que es fundamental que desde la primera sesión la Comisión de Constitución aborde el tema del financiamiento de campañas electorales y partidos políticos, y en segundo lugar aborde el tema de los requisitos para ser candidatos a alcaldías y gobiernos regionales y luego para ser candidatos a Congreso de la República y a la Presidencia de la República, de manera que tengamos la oportunidad de votar por personas con mayor idoneidad ética y libres de antecedentes penales o judiciales. Ojalá que así sea entonces. Esperamos que así sea y confiamos que así va a ser. Muchísimas gracias, señor Tábara, por acompañarnos. Hemos conversado con Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más.